Un saludo a todos, soy el profesor Reiner, muy agradecido con todos aquellos que están viendo nuestros tutoriales y están compartiendo nuestro contenido con sus amigos en sus redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con las siguientes clases. En este caso pues estamos hablando del software de simulación de programación GMWin para los PLC de la marca Glofa. Entonces nos venimos a nuestro icono a abrir y como podemos ver se nos abre la versión de Glofa GMWin que estamos utilizando. En la clase anterior estuvimos configurando cómo se usa todo lo que es el sistema operativo para guardar archivos, ordenar archivos. Hoy vamos a hacer la primera programación, una programación sencilla. Bien, vamos a abrir un nuevo proyecto, lo vamos a hacer de esta manera, abrir un nuevo proyecto y lo vamos a guardar como tutorial 2. Yo le voy a poner este nombre. Lo dejamos en el PLC GM4 porque ese es el que vamos a estar utilizando. Vamos a darle siguiente, vamos a seleccionar el lenguaje de programación ladder porque es el que nosotros utilizamos y le vamos a dar finish. A mí me gusta ampliarlo, que esté toda la pantalla para que aparezca de esta manera y aquí ya lo tenemos de esta forma. Entonces para la programación que nosotros vamos a hacer es vamos a pulsar y encender una lámpara para principiantes. Significa que vamos a utilizar un pulsador normalmente abierto y una bobina que va a significar lo que es el encendido. Para nuestra programación siempre es bueno recordar y repasar lo que son las diferentes variables y aquí pues aquí vamos a repasarla de esta manera. Aquí tenemos el símbolo, aquí tenemos, porque nosotros vamos a ocupar el símbolo en la barra de menú para el momento de ir haciendo la programación, y aquí tenemos la descripción de lo que significa el símbolo. Acá tenemos una pequeña idea de cómo un acceso directo de una tecla especial para poder insertar, ya sea por la barra de menú o poder utilizar lo que es una tecla para poder insertar ese componente, esa variable. En este caso los más utilizados pues son el contacto normalmente abierto, lo podemos insertar a través de la barra de menú o bien con F2, un contacto normalmente cerrado, con la F3, la línea horizontal, la línea vertical, una bobina negada o cerrada. Aquí tenemos función de bloques, positivo, set y reset. Estas son las más utilizadas hasta llegar a lo que es el comando para llamar a una rutina o subrutina. Como decía, el día de hoy pues lo que vamos a hacer es encender una lámpara. Por lo tanto, en la descripción de este mismo vídeo vamos a dejar todo lo que dice. Entonces en este caso pulsamos marcha, S1 marcha y se enciende una lámpara. Para ello vamos a utilizar un contacto normalmente abierto. Por ello el contacto normalmente abierto lo puedo venir a elegir acá o presionando F2 si ustedes quieren, y ya se nos abre la ventana en donde nosotros vamos a nombrar la variable. Y como en este caso pues no la nombré, la cerró, la instaló, perdón. Vamos a borrarla para hacerlo de la otra manera. La otra manera es seleccionándolo acá, arrastrando y ubicando en donde lo necesito. Siempre vamos de arriba hacia abajo, de izquierda hacia derecha, le doy clic ahí y ya me aparece en este caso la variable. En este caso pues va a ser el pulsador, le vamos a poner PB1, que es push button 1, le damos OK. Al darle OK me aparece que editemos otro cuadro en donde vamos a editar esta variable. En este caso pues el elemento siempre va a ser un volt, un elemento de volt, pero un dato tipo volt, pero más sin embargo no voy a dejar que autoasigne. Aquí yo voy a asignar la localización en donde va a estar, o el bit en donde se va a alojar en el dato. Entonces voy a asignar, le damos aquí a asignar, y como nosotros decíamos, esto de asignación, por ello es muy importante saber cómo direccionar cada una de las variables que sean del sistema, cada una de las variables que sean internas, las que sean entradas, las que sean salidas, todas las que nosotros hemos venido estudiando. Entonces aquí nosotros podemos ver una pequeña presentación. Acá estos dos dígitos o estos tres, este símbolo que está acá, la nomenclatura de la direccionamiento en este sistema operativo se hace de esta manera. Si hemos venido trabajando el Logosot Comfort, el TIA Portal, el Stick 7200, esos direccionamientos no son similares a esto. Vamos al mismo punto, pero la forma en cómo lo hacen los asiáticos es un poquito diferente. Entonces, como podemos ver acá, te dice que aquí esta es prácticamente la memoria directa.
En este caso, este es una variable, este dígito que está acá, o este número, esta letra que nosotros vamos a ver acá, que puede ser una memoria variable, una variable que sea de entrada, que sea de salida o que sea interna. Después tenemos el tamaño de la variable, que esto de acá nosotros pues no lo vamos a estar poniendo. Después estos tres dígitos sí nosotros los vamos a estar ubicando. A ver cómo me sale la explicación, porque esto está bastante complicado. El primer dígito me va a significar o me va a representar lo que es la unidad CPU. Entonces en este caso casi siempre es el número base 0, casi siempre, no siempre. En este caso, digo casi siempre en el caso de nosotros porque utilizamos un PLC en procesos que son sumamente pequeños. En procesos grandes, lógico que hay varias unidades de CPU. Pero con nosotros aquí en el laboratorio solo ocupamos un PLC para procesos que son pequeños, encendidos, secuenciados, cosas bien pequeñas, solo ocupamos casi siempre el 0. En el caso del segundo dígito, este va a significar el slot de esa unidad, y en el caso del último dígito va a significar el bit o el byte de ese slot que estamos ocupando. Para tener otra perspectiva, aquí tenemos dos PLC de los que tenemos en nuestro laboratorio, son GM4. Entonces la unidad 0 es la unidad de CPU, y en este caso aquí tenemos dos slots. Este es el slot 0 y el slot 1, que son para entrada. Aquí tenemos dos slots que son para salida, entonces estos son otros que son para salida. Entonces a eso me refiero. Entonces el primero es la unidad base, la CPU, después el slot, y en cada slot tenemos 8 bits que nosotros podemos utilizar. Dicho de otra manera, nosotros para las entradas siempre vamos a tener I0, que es la unidad 0 de CPU. En el caso vamos a direccionarnos por ejemplo, ¿verdad?, al bit I0.0.0, significa que vamos a utilizar el slot 0, porque este sería el slot 0, este sería el slot 1. Entonces sería I0, que es el CPU, 0, que es el slot 0, y ahora del slot 0 vamos a utilizar el bit 0.0. Si fuésemos a utilizar el siguiente sería I0.0.0 y el bit 1. Después sería 0.0.2, 0.0.3 y así sucesivamente. En el caso de las salidas ocurriría lo mismo. Tenemos la Q 0.0 y sería el bit 1, bit 2, bit 3 y así sucesivamente. En el caso de nuestro entrenador debemos estar claros en dónde es que vamos a conectar. En este caso este es el slot de la salida. Aquí tenemos el slot 0, por eso nosotros siempre vamos a encontrar Q 0.2.0, después vamos Q 0.2.1, Q 0.2.2 y así sucesivamente hasta llegar a Q 0.2.7. Ahora, con esto de la asignación de las variables, es muy importante saber en qué sistema estamos trabajando, porque como nosotros podríamos observar acá, aquí está la nomenclatura dependiendo en el sistema que ustedes estén trabajando. Por ejemplo, en la marca Siemens, en el S7300, nosotros vamos a ir enumerando la variable que indica. En este caso, si estuviésemos hablando de salida, Q, un número, son dos dígitos nada más, Q5.0, Q5.1, así sucesivamente. En el caso del LSIS, con la letra P. En el caso del Mitsubishi de la serie Q, la I, como podemos observar aquí. En el caso del Glofa, pues nosotros podemos observar de que para la nomenclatura utilizamos los tres dígitos. En el caso de las entradas que aparecen con I, también de la misma manera nos ocurriría. En el caso aquí estaremos hablando del slot 0, por lo tanto el primer dígito que significa el slot, aquí vamos a encontrar I0, el primer dígito, la CPU, y el segundo dígito es el slot y el último es el bit. Por eso nosotros vamos a encontrar I0.1.0, después encontramos I0.1.1, después I0.1.2, I0.1.3 y así sucesivamente. La nomenclatura de la mnemotecnia también es importante manejarla. Ocurriría de la misma manera en este entrenador que nosotros estamos utilizando, ya si fuese en la marca LSIS, Siemens, Mitsubishi y también Glofa GM4, Glofa GM7, que son los que estamos utilizando. Más adelante vamos a repasar también con el simulador para que puedan llegar un poquito a comprender esta situación. Entonces, ahora, cuando nosotros comenzamos asignando las variables, por orden, nosotros vamos asignando del orden 0 hacia en delante. O sea, vamos a poner I
0, slog 0.0.0 y le damos OK. Como podemos observar, ya se nos ha agregado. Si quisiéramos agregar otro contacto normalmente abierto, lo hacemos, pero como no lo vamos a hacer, le damos escape y se elimina el pulsador normalmente abierto, que es el que nosotros al momento teníamos activo. Ahora lo que vamos a hacer es agregar una variable que es la que va de memoria, que es quien va a representar en este caso la salida. En este caso pues yo voy a poner una lámpara 1, le doy OK. En este caso acá le voy a asignar una salida también. Yo voy a asignar que esa variable va a ser una variable de salida, por lo tanto debo poner Q 0.2.0. ¿Por qué ahora yo aquí ya puse 2? Porque yo no puedo utilizar el slog 0, que es el que teníamos anteriormente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? La unidad CPU siempre va a ser la 0. En el caso de las entradas, los slots que están para en este entrenador, que son para entrada, que son estos en color azul, este es el 0, este es el 1. Pero para la salida, este ya sería el slot 2, este sería el slot 3. Entonces nosotros vamos a ocupar para la salida el 2. Por eso nosotros estamos ubicando el 2 en la asignación de la variable, cuando nosotros estamos aquí asignando una dirección de esa variable. Entonces le damos OK, y como nosotros podemos observar aquí, ya se ha puesto la etiqueta. Podemos observar también que aquí ya se viene creando una tabla de variables. En el caso la variable 1 es una lámpara. En este caso los datos, tipo de datos son bol. Memorias que estamos asignando, en este caso pues la lámpara es una salida, el pulsador es una entrada. En el caso de acá de la lámpara es Q 0.2.0, en el caso del pulsador es interruptor, vamos a decirlo así para introducirle señal al sistema, es la I 0.0.0. Entonces vamos ahora a hacerle algo otras situaciones. Por ejemplo, nos vamos a ir a View. En View nos venimos donde dice Show Memory o Comments, que significa, en otras palabras, esto en inglés, traducido al español, significa monitor de memoria o mostrar memoria o comentario. Cuando yo le doy acá o activo esto, abajo de cada variable, pues ahí se va a ubicar la dirección que nosotros estamos ubicando. Entonces, esa dirección yo la puedo ver en la tabla de variables en la parte superior, y también la puedo ver si yo activo esta opción. Si la desactivo, se desaparece. Si vengo la activo, vuelve a aparecer. Entonces, esta variable, esta dirección que aparece aquí es la misma de la tabla de variables, es la misma de la tabla de variables que está acá. Si yo vengo y lo desactivo, yo dejo el cursor un tiempo, ahí nos va a aparecer en donde nos dice que es una variable tipo bol, y también nos está indicando el direccionamiento de esa variable. Entonces, en este caso, como podemos ver, acá está mal direccionado. Sí, está mal direccionado. Es un detalle que ha ocurrido, pero bueno, no importa. Entonces, para ahora, como aquí estamos, ahora sí, ya apareció bien. No sé por qué aparecía mal en la anterior. Bien, entonces aquí está 00, aquí estamos bien. Ahora lo que vamos a hacer, la siguiente parte es simular. Para simular necesitamos hacer una pequeña compilación. Para compilar, nos venimos al menú desplegable, entonces vamos a elegir la opción compilar. Cuando damos clic allí, nos viene, en este caso, pues nosotros vamos a darle compilar. Y acá nos aparece un mensaje en donde nosotros vamos a compilar, le decimos que sí, y en la compilación pues nos aparece el nombre del archivo, nos aparece la cantidad de líneas que sean o componentes que se han compilado, en donde nos dice que la variable sube en 32 bytes, y el estado pues que se ha compilado satisfactoriamente, y le decimos que OK. Habiendo hecho eso, entonces iniciamos una simulación. Para iniciar una simulación lo podemos hacer de tres maneras. Nos vamos al menú, a la opción donde dice herramienta, damos clic ahí y podemos iniciar simulación ahí, o bien acá en donde nosotros encontramos iniciar simulación, y la última opción pues es iniciando con las teclas especiales para poder iniciar una simulación. Ahorita aquí lo que vamos a hacer es darle clic. Cuando nosotros damos clic, le damos OK, e inmediatamente nos va a aparecer acá el pequeño programa. En este caso el GLOFA GM4, el GM Wings, este software ya trae integrado lo que es el simulador de PLC. Como nosotros podemos observar acá, vamos a ponerlo acá y vamos a poner una imagen acá a la par también. En la imagen nosotros podemos observar, aquí tenemos la CPU, la unidad CPU, la Power Supply y la unidad CPU. Lo mismo tenemos en la imagen. Ahora, aquí nosotros tenemos el slot
En el físico real, nosotros tenemos acá lo que es el slot 0 y el slot 1 para las entradas. En el físico real nosotros tenemos el slot 2, el slot 3 para la salida. Ahora solo aparecen, como nosotros podemos observar, solo utilizándose el slot 0 porque es el único que estamos utilizando para la entrada, que es un push button, y en el caso de la salida solo aparece utilizado el slot 2. Volviendo a nuestra programación, entonces, para poder hacer una pequeña simulación, nosotros necesitamos dar clic acá para poner en modo run. Y ahora vamos a iniciar una pequeña simulación. Entonces, nosotros sabemos que hemos direccionado el push button de entrada, en este caso al I0.0. Entonces, este bit, nosotros damos clic acá y como podemos ver, se ha encendido en el simulador. Vea, ojo al simulador, se ha encendido lo que es la salida Q0.0, Q0.2.0. Y como la simulación es en tiempo real, como nosotros podemos observar físicamente ahora vamos a dirigir la mirada a la programación. Este contacto está normalmente cerrado, normalmente vértice ha cerrado, y como podemos ver, se puede visualizar su cambio a un color azul, igual en la lámpara. Ahora, cuando yo venga a dar clic aquí, el contacto que tenemos cerrado se va a abrir. Al abrirse, pues se va a apagar la lámpara también. Aquí yo no voy a explicar de lo que es flujo de corriente eléctrica porque, bueno, esos son detalles que ustedes ya saben. Entonces ahora venimos, damos clic, se enciende, clic, se apaga. Esto porque en el simulador aparecen como interruptores, pero sabemos que físicamente real este es un pulsador, ¿verdad? Significa que yo al dar clic aquí lo debo mantener pulsado para que la lámpara pueda permanecer encendida, y cuando yo quito el pulso, la lámpara se apaga. Ahora venimos a nuestra herramienta y le damos Stop Simulación para detener la simulación. Ustedes lo pueden hacer de la manera que gusten, yo lo hago de esta manera. Entonces, como podemos observar aquí, yo los proyectos los estoy guardando en la carpeta autómatas. Le puse proyectos desde en la primera clase y debe estar aquí en programación. Aquí está tutorial 1, que es el que hicimos en la primera clase. Este es el tutorial 2, que no le puse 2, lo voy a poner 2 ahorita. Y si nosotros entramos al tutorial 2, como podemos observar, aquí está el montón de archivos temporales que se viene creando. Entonces, el archivo que yo debo abrir, ocupar, es este que está acá. Ahí ya se ha abierto, no crean que no hay nada. Para poder darle apertura, nos vemos aquí donde dice, aquí en donde está para escanear el programa, le damos clic allí. Cuando nosotros damos clic ya aparece, podemos ampliarlo y como podemos observar tenemos el primer ejercicio realizado. Bueno, en la próxima videoclase vamos a continuar trabajando otros tutoriales. Vamos a comenzar, vamos a ir haciendo trabajos con lámparas, después vamos a ver lo que son los usos de los timers, uso de los contadores, para después comenzar con lo que son los cilindros de triple efecto, cilindros de doble efecto. Vamos a ver si más adelante tenemos oportunidad de grabar con motores. Muchísimas gracias, tengan todos un buen día, se despide de ustedes el profesor Reiner.